Bien, bienvenidos a esta sección de resolución de ejercicios de fundamentos de programación con Python. Para la sesión de hoy tenemos ejercicios integradores, es decir, que recopilen las unidades que hemos visto en la parte de teoría referentes a lo que son, por ejemplo, listas, al manejo de archivos, al manejo de arreglos con NumPy. Y en este caso los ejercicios como tal son integradores referentes a estos contenidos. ¿Ok? Bien, me dice, asuma que tiene una lista de términos T y un término puede ser una palabra o uno de los siguientes tres símbolos, un punto, una coma o un guión. Desarrolle un programa que forme un texto usando las siguientes reglas. Entonces, nos da una lista T de términos. Estos términos pueden ser una palabra o puede ser un signo de puntuación. Nosotros ya debemos ir más o menos dándonos cuenta de que básicamente en esta lista T de términos yo voy a tener dos categorías muy bien definidas o muy claras. Cuando una categoría es una palabra y cuando una categoría es un signo de puntuación. Cuando el término cae en una categoría que es un signo de puntuación, únicamente puede ser una de tres cosas: un punto, una coma, un guión. Lo que no es un punto, una coma o un guión, automáticamente pasa a ser etiquetada con la otra categoría de que es una palabra. ¿Correcto? De esta forma ya nos vamos dando cuenta de qué es lo que tenemos o con qué vamos a trabajar. Entonces, debemos desarrollar un programa que forme un texto usando las siguientes reglas. Bien, entonces primero vamos creando una lista T cualquiera. Imaginemos, para tener más o menos claro cómo puede estar conformada esta lista T de términos. Nos dice que esta lista T tiene términos que pueden ser palabras, como por ejemplo yo he escrito animal, puede ser juego, y aparte tiene signos de puntuación, que puede ser un punto, puede ser una coma o incluso puede ser en este caso un guión. Ahora, se supone que esta lista T de términos como tal, yo le decía que tenía dos categorías. Sin embargo, más adelante, cuando yo vaya a crear estas reglas, yo estaría o yo tendría que estar confirmando en cada momento si es una palabra o si es, en este caso, un signo de puntuación como tal, o lo que a su vez significa que no es una palabra como tal. Entonces yo algo que podría hacer o algo que yo recomendaría hacer para resolver este ejercicio es que podamos crear una sublista o una lista pequeña de signos de puntuación, que lo mismo cabe decir no es una palabra o lo que no es una palabra. Entonces en esta lista yo voy a tener estos tres signos de puntuación que son los que me voy a manejar durante toda la resolución del ejercicio. Entonces yo luego podría comparar que si, qué sé yo, el término seleccionado aleatoriamente está en SP, no es una palabra. Y si no está en SP, automáticamente es una palabra. Es una forma mucho más fácil de cómo categorizar algo en que yo en vez esté evaluando de que, por ejemplo, si el término seleccionado es igual a un punto y si el término seleccionado o es igual a una coma o es igual a un guión, entonces por lo tanto no es una palabra. Es decir, en vez de estar escribiendo tantas sentencias a la vez, yo debería pensar siempre en hacer el código mucho más eficiente o mucho más simple. Entonces yo me puedo ayudar de estos pequeños trucos y uno de ellos es el que le estoy planteando. De igual forma, usted puede resolver el ejercicio de la mejor manera, quizás encuentre una forma más eficiente, pero es una de las recomendaciones que yo le puedo dar. Entonces, hasta aquí tenemos las dos listas, la lista de términos y la lista de signos de puntuación, que me ayuda a determinar si es o no es una palabra. A continuación, como yo tengo que crear un texto, yo básicamente podría crear una variable que se llame texto y que esté vacía al principio como tal, porque aquí yo voy a ir añadiendo todos los términos que en base al cumplimiento de las reglas yo los puedo ir agregando al texto, sea una palabra o sea un signo de puntuación. ¿Correcto? Ahora, como nosotros vamos a cumplir reglas para poder ejecutar una acción y sobre todo, la primera regla nos dice, el texto debe estar compuesto de 73 términos seleccionados aleatoriamente. Es decir, no nos podemos pasar de los 73 términos ni tampoco tener 72 o 71 términos. Exactamente debe cumplir con 73 términos. Y por lo tanto yo debería llevar una contabilidad de cuántos términos voy agregando. Entonces ya usted se va imaginando de que yo aquí necesitaría lo que es un contador como tal, porque ese contador me va a ayudar a llevar la cuenta, como le explicaba, de cuántos términos voy agregando, cuántos me faltan, y es una manera mucho más fácil. Ahora,
como son reglas que yo voy a cumplir mientras yo cumpla una condición, o es decir, mientras yo cumpla ciertas reglas, puedo ejecutar cierta acción. Y mientras no cumpla ciertas reglas, debo seguir seleccionando términos aleatorios hasta que cumpla todas las reglas. Básicamente en estas últimas frases yo ya le he estado dando más o menos la respuesta de lo que vamos a utilizar. Si bien es cierto, como este contador va variando a lo largo de cómo avance el cumplimiento de las reglas, yo debería utilizar un lazo. ¿Por qué? Porque debo ir iterando en el tiempo. En este caso el contador va incrementándose. Entonces yo debo utilizar una estructura de lazo. Y yo le decía que mientras se cumple una condición tal cosa o mientras no se cumple una condición otra cosa, entonces este mientras se traduce como un lazo que nosotros muy bien la conocemos, que es el lazo while. Entonces este es el lazo que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál sería la condición principal que yo debería establecer en este lazo while? Se supone que yo tengo la primera regla y quizás es la principal de todas. ¿De qué? De que el contador o los términos que yo debo agregar son exactamente 73. Entonces yo voy a agregar términos mientras mi contador siempre sea menor o igual a 73 términos. Cuando el contador se sobrepase de esa cantidad, yo voy a salir del lazo y ya no voy a poder agregar términos, que es tal como lo pide el programa y estaría cumpliendo con la primera regla. Entonces de esta manera yo ya he creado ese lazo y automáticamente voy a ir con las demás reglas para ver más o menos cómo vamos estructurando este código. Entonces la segunda regla nos dice el primer término debe ser una palabra y luego las reglas que vienen ya están relacionadas con las palabras mismo y con los signos de puntuación. Sin embargo nos falta lo más importante. Vamos a seleccionar términos aleatorios. En Python para seleccionar términos aleatorios nos podemos ayudar de algunas funciones, pero la más conocida es una función que es choice, y esta función choice pertenece al módulo o al paquete de random. En ejercicios anteriores ya hemos utilizado esta función y la vamos a utilizar también aquí para seleccionar estos elementos aleatorios de una estructura o de un conjunto de números o de un conjunto de elementos. Entonces yo primeramente importaría este módulo que se llama import random y lo voy a importar con una abreviatura, que en este caso es RD. ¿Ok? Entonces, dentro de ese lazo, lo primero que debería hacer para llegar en este caso, a cumplir con las reglas o a verificar las reglas es tener ese término aleatorio primeramente para saber qué es lo que estoy escogiendo. Entonces yo voy a crear una variable pt, digámoslo así, y esta variable pt va a albergar o va a almacenar ese término aleatorio que yo seleccione. Entonces llamo a mi módulo rd y llamo a la función choice y le digo, ¿sabes qué? Te voy a enviar un conjunto o una lista de términos y a continuación quiero que me selecciones un elemento aleatorio de esa lista. Entonces ya tengo seleccionado mi término aleatorio. Ahora me dice, el primer término debe ser una palabra. ¿Cómo usted garantizaría o cómo usted se asegura de que sea el primer término primeramente y luego de que vaya a ser una palabra? Es fácil. Si se supone que usted lleva un contador, usted el primer término lo va a caracterizar cuando el contador sea igual a 0, porque es el primer término que está agregando. Entonces, ¿qué tal si yo escribo aquí una sentencia con un if y digo, si el contador es igual a 0, yo voy a entrar a este lazo y por lo tanto, como va a ser el primer término, yo debo garantizar de que sea una palabra. ¿Cómo yo garantizo de que sea una palabra? Si bien es cierto, usted ha seleccionado un elemento aleatorio que está almacenado en la variable pt, ¿cómo usted garantiza que es una palabra? Pues fíjese que hemos creado una lista de signos de puntuación. Y yo ya le mencionaba al inicio cómo la vamos a utilizar más o menos. Si es una palabra, yo debería evaluar que pt no esté en signos de puntuación, porque si lo está, no es una palabra automáticamente. Entonces, yo debería utilizar otro lazo para evaluar y decir, a ver, mientras ese signo aleatorio que yo he utilizado, en este caso, esté en los signos de puntuación, como no es una palabra, yo debo seleccionar nuevamente un elemento aleatorio. Entonces, esta sentencia debe ir escrita nuevamente dentro de este lazo. Entonces, si c es igual a 0, es decir, yo me aseguro que es el primer término, primera condición, y el segundo término me aseguro que es una palabra. ¿Cómo me aseguro que es una palabra? Evaluando de que mientras esté en SP, mientras esté en los signos de puntuación, yo escoja nuevamente un elemento aleatorio. Entonces, cuando se cumpla de que es una palabra, yo salgo de este lazo y tengo ya mi primer término. Y a continuación, como usted tiene su primer término, lo que debería hacer que es añadirlo al texto como tal, ¿no? ¿Verdad?
Entonces escribiría texto más igual, es decir, añadir o quiero que añadas este texto el primer término que te voy a enviar, que es PT. Ahora, tenga en cuenta que en las demás reglas, como usted ya podrá leer, yo voy a ir agregando términos en base al cumplimiento de estas reglas. Y el cumplimiento de estas reglas se basa a la relación que existe entre el término que yo voy a agregar y el término último que utilicé. Entonces usted también debería llevar una contabilidad de todos los términos que está agregando ese texto para poder hacer la comparativa mucho más fácil. ¿A qué me refiero? Si en este caso el último término que usted utilizó es una palabra o es un signo de puntuación, el término que usted vaya a utilizar debe estar acondicionado a las reglas de que si es una palabra el último término, usted la palabra que vaya a agregar o el elemento que vaya a agregar aleatoriamente, qué sé yo, debe agregarle un espacio, debe agregarle una coma, debe agregarle un salto de línea o qué sé yo. Entonces, claramente nosotros aquí tendríamos, o yo le aconsejaría que utilicemos una variable o creemos una variable de términos utilizados, la vamos a abreviar como TU, y esta lista va a estar vacía principalmente, al inicio. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ir agregando los términos que utilice. Entonces, cada vez que usted agregue un término al texto, automáticamente debe agregarlo a la variable de términos utilizados, que es una lista. ¿Para qué? Para que cuando vaya a agregar un nuevo elemento seleccionado aleatoriamente, usted tenga en cuenta cuál fue el último elemento utilizado y añadido al texto y por lo tanto pueda hacer la comparativa. Entonces, cada vez que usted agrega el texto, también debería agregarlo acá. Como es una lista, yo utilizo la función append y aquí yo voy a agregar en este caso mi término pt. Tenga en cuenta que cada vez que usted agrega un término, usted debe llevar la contabilidad de los términos, puesto que cuando C73 sale de las automáticamente y termina su operación. Entonces, debería que cada vez que agregue un elemento al texto, llevar o actualizar su contador. ¿Cómo lo actualiza? Simplemente incrementándolo en 1. Es decir, puede escribir C igual a C más 1 o simplemente la manera más abreviada y la más utilizada, C más igual 1. Entonces de esa manera estoy agregando el texto, agregando el término a la lista de términos utilizados para tener en cuenta más adelante y actualizando mi contador, ¿correcto? Entonces hasta aquí he cumplido con la primera y la segunda regla. La segunda regla, que era el primer término, debe ser una palabra. Ahora, ¿qué pasa en este caso cuando, qué pasa cuando el siguiente elemento que yo seleccione sea una palabra? ¿Cómo yo escribo esta sentencia? Es decir, ¿qué tal si el término random que yo utilicé, que ya no sea el primero, sigue siendo una palabra? Es decir, que no está en SP, que no está en los signos de puntuación. ¿Qué pasa cuando el término que yo tengo es una palabra? Y ahora, ¿qué pasa cuando el término último que utilicé es un signo de puntuación, por ejemplo? Y ahora tenemos 3 signos de puntuación. Entonces, como yo ya he creado esta sentencia que me dice qué pasa cuando es una palabra, yo ahora debería crear una sentencia para cada signo de puntuación y decir qué pasa cuando yo he tenido como término último un signo de puntuación y a continuación yo quiero agregar una palabra. Y eso está en las reglas escrito. Y si usted se da cuenta, eso está específicamente detallado en las 2, 4, en la quinta, sexta y séptima regla. Que cuando yo voy a agregar una palabra y está después de una coma, cuando yo voy a agregar una palabra y está después de un punto, o cuando yo voy a agregar una palabra y está después de un guión. Entonces, primeramente, usted ya sabe que es una palabra, porque escribió esa sentencia, if pt not in sp. Si es una palabra, ¿qué pasa cuando el término utilizado, el último, cómo usted indexa esto? ¿Cómo usted se asegura de que es el último término? Si bien es cierto, usted puede manejar índices en una lista, en una estructura, tanto de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva cuando avanza de izquierda a derecha y de manera negativa cuando quiere hacerlo a la inversa, de derecha a izquierda. Entonces, como quiero asegurarme que es el último término, yo puedo utilizar esa modalidad inversa y decir, cuando TU en la posición -1, es decir, dame el último término como tal, ¿ok? Es una forma de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el último término que usted utilizó es igual a un punto? ¿Ok? Entonces, si usted se va a las reglas, ¿qué pasa cuando va a agregar una palabra y está después de un punto? Eso está en la regla penúltima y dice, el punto debe estar pegado a la palabra y a la izquierda y seguido de un salto de línea. Cuando la palabra que usted va a agregar está después de un punto, al texto que usted está escribiendo en este caso,
Primeramente debe agregarle un salto de línea. Un salto de línea básicamente es un enter o lo que se conoce como en Python como un \n. Y a continuación debe agregarle el término que usted quiere, añadir, que es una palabra obviamente. Yo voy a comentar aquí más o menos a qué me refiero. Es decir, si usted tiene amor, punto, y yo quiero agregar esta nueva palabra, qué sé yo, juego, usted no debería hacer esto, porque está incumpliendo la regla. La regla que le dice que cuando la palabra está seguida de un punto, primeramente debe agregarle un enter o un salto de línea, es decir, debe escribir en la siguiente línea. Eso está representado por un backslash. Y a continuación sí agregarle la palabra que usted quiere, en este caso juego. Entonces, para cumplir este formato es lo que está escrito aquí. Que si es un punto, entonces primero le añado un backslash o un salto de línea, un enter, y a continuación el término. ¿Okay? Y asimismo, como usted ha añadido un término al texto, también debe añadirlo a la lista de términos utilizados para tenerlo en cuenta. Y también, como ha añadido un término, debe actualizar su contador, obviamente. Entonces, hasta allí está cubierta la primera condición, cuando es un punto. ¿Qué pasa ahora cuando el término utilizado, el último, es decir, en la posición -1, es igual a una coma? Si usted se va a la quinta regla, ahí está. La coma debe estar pegada a la palabra a su izquierda y separada por un espacio de la palabra a su derecha. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene amor, coma, la palabra que usted va a añadir, qué sé yo, juego, no debería estar seguida de la coma. Debería haber antes un espacio. ¿Cómo representa esto usted? Es decir, si yo tengo mi texto, yo primero debería añadirle un espacio y a continuación, sí, yo puedo añadirle en este caso mi término. Entonces, de esa manera está cumpliendo con la condición. Y asimismo, como lo añadido al texto, debe añadirlo a la lista de términos utilizados, PT, y también debe actualizar su contador, obviamente. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con la última condición si el término último agregado fue un guión? Eso está en la antepenúltima regla. Dice, el guión debe estar pegado a sus dos palabras. Es decir, si usted tiene la configuración amor guión, la siguiente palabra que pueda ser juego debe estar pegado al guión. No debe tener un espacio, no debe tener un salto de línea como ocurría con el punto con la coma. Entonces es mucho más fácil ahora. ¿Por qué? Porque simplemente al texto usted le va a agregar PT sin ningún espacio, sin ningún otro elemento más. Asimismo, debemos agregar esto a la lista de términos utilizados y también debemos actualizar nuestro contador correctamente. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí tenemos cubiertas esas reglas. ¿Qué pasa cuando yo voy a agregar una palabra y es después de un punto, después de una coma o después de un signo de puntuación? Ahora, si yo he creado este if, es decir, cuando es una palabra, vamos a crear el else. ¿Y qué significa el else? Cuando es un signo de puntuación. Sin embargo, como es un signo de puntuación, como yo voy a agregar un signo de puntuación, yo debería garantizar de que, obviamente, yo solo puedo agregar un signo de puntuación cuando el término utilizado último ha sido una palabra. Y eso está en la regla número 3. Dice, no se puede seleccionar dos símbolos de manera consecutiva. Si eso pasa, seleccione un nuevo término aleatoriamente hasta que sea una palabra. Es decir, hasta aquí, hasta este else, nosotros estamos claros en que ahora ya no tengo una palabra, sino tengo un signo de puntuación. Ahora yo debería garantizar de que el último término, es decir, si t en la posición -1, en este caso, no está en SP, es decir, es una palabra. Si no está, obviamente, el signo de puntuación, si usted se da cuenta, en las tres reglas que hemos manejado últimamente, me dice que el signo de puntuación debe estar simplemente pegado a la palabra a la izquierda. No hay más que decir. No tenemos que añadir espacio, no tenemos que añadir un salto de línea, absolutamente nada. Eso está en la tras antepenúltima, en la antepenúltima y en la antepenúltima y en la penúltima regla. ¿Ok? Entonces, si es que yo tengo un signo de puntuación y lo voy a agregar luego de una palabra, simplemente al texto le añado en este caso mi término, y también debería a mi lista de términos utilizados agregar este término utilizado y actualizar mi contador. ¿Ok? Correcto. Entonces,
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estoy en el else y aquí, hasta aquí yo tengo un signo de puntuación? Pero ¿qué pasa si no se cumple esta regla? Es decir, que el último término utilizado ha sido un signo de puntuación. Yo no entro aquí y automáticamente me voy afuera del lazo y comienzo con la otra iteración. Y la otra iteración es que selecciono nuevamente un término aleatorio. Entonces quizás en este término aleatorio yo seleccione una palabra. Entonces ahora yo ya podría cumplir en este caso las condiciones de que cuando venga aquí y tenga un signo de puntuación, ahora el término último que yo utilicé sea una palabra. ¿Ok? Mientras tanto va a seguir iterando hasta que se cumplan las condiciones. Entonces hasta este paso usted ya tiene cubierta casi todas las reglas. ¿Ok? Ahora me dice, siguiente línea, me dice, escriba este texto resultante en un archivo de nombre literatura.txt. La última regla no la leímos, pero no la hemos incumplido. Si usted se da cuenta, dice, no eliminar términos de la lista T. En ningún momento hemos hecho un delete de algún término de la lista T. Más bien hemos creado listas auxiliares que nos van a ayudar, en este caso, en el mecanismo de crear nuestro texto con las reglas que nos han dado. Entonces, yo voy a crear un archivo, file, y voy a llamar a la función open que me ayuda a abrir este archivo con el nombre literatura.txt. Como se supone que yo voy a agregar texto, debo abrirlo en modo escritura, es decir, con la letra W de write. Si usted lo fuera a leer sería R, si usted lo fuera a modificar puede ser A o A más, etc. Entonces a continuación yo debo escribir este texto llamando a la función write. Como todo el texto está almacenado en la variable texto, llamo a esa variable y ahora a continuación debe tener algo muy en cuenta. Cuando usted abre un archivo, sea para leerlo, sea para escribirlo o sea para modificarlo, usted está ocupando un registro de memoria, un espacio de memoria. Entonces, al momento de usted realizar cualquier acción, al finalizar, usted, como ya no va a utilizar ese archivo, debería desocupar ese espacio de memoria o desocupar, en este caso, el registro. ¿Y cómo desocupa eso? Cerrando el archivo como tal y diciendo, ¿sabes qué? Ya lo abrí, ya utilicé, ya ejecuté todas las acciones, ahora lo cierro porque ya no lo necesito. Y es algo muy fácil, solo debe llamar a la función, en este caso cerrar, que es close. Entonces ahí está siendo una de las buenas prácticas de programación, que es, si abro algo, es decir, un archivo, debo de cerrarlo también para desocupar ese espacio de memoria que quizás sea requerido por otra acción o por otra operación mucho más adelante. ¿Ok? Entonces, hasta este paso, hasta este paso hemos cubierto el tema número 1 de esta parte integradora de ejercicios.